Buenos días. Agradecer la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón, la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la doctora Irene Moreira, a los legisladores de esta casa, que tanto han tenido que ver con la historia de MEVIR, que después lo recordaremos, a los directores de MEVIR, a los editores del Correo que nos acompañan, a los directores y presidentes de otros organismos del Estado y ministerios que son socios estratégicos de MEVIR en la construcción de comunidad, y en particular a los intendentes que nos acompañan. Sé que está el presidente del Congreso de Intendentes, que es el socio estratégico en lo que es la territorialidad y en el interior, donde es el medio donde trabaja MEVIR puntualmente. Hoy es un día para nosotros muy importante porque MEVIR es una organización social que está muy vinculada con la fuerza del interior del país y no tanto con la capital y con Montevideo. Y no es en vano que elegimos el Palacio Legislativo para hacer una rendición de cuentas, porque entendemos que tenemos la obligación de comunicar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, rendir cuentas a la opinión pública, porque son dineros públicos que aprueba el Parlamento justamente en su rendición de cuentas para que podamos hacer obras. Y lo correcto es rendirlos. Que por cierto, todo este informe está colgado ya hace más de un mes en la página de MEVIR, en la página web, es accesible para que todo el mundo sea bien transparente qué hemos hecho con los impuestos que se recaudan y que después el Parlamento redistribuye junto con el Poder Ejecutivo para hacer obras. Recordar cómo surge MEVIR en el año 77, a impulso del doctor don Alberto Gallinal Heber, que había sido candidato a la presidencia de la República, compitiendo con el general Oca Gestido en el año 66. Terminó la elección y enseguida Gallinal viene y plantea a su componente, recientemente, a su oponente electoral, que ya era presidente, que quería hacer esta obra social. Y Gestido levantó el guante. Ya ahí ya nació, cuando las cosas que nacen bien se desarrollan bien. Ya hubo un concepto de que tenía que haber un bien superior y que las disputas electorales que habían dado se habían dejado de lado. Y a impulsos de eso se creó, por decreto de presidencia, el 17 de mayo, la Comisión Honoraria de MEVIR, para que empezara a trabajar. Y fines del 67, el Parlamento uruguayo, bajo la ley de presupuesto, le otorga un fondo para que empiece a construir, le otorga la forma jurídica a una empresa pública no estatal, que en ese momento fue visionario, Gallinal, en cómo trabajar en el Estado y fuera del Estado a la vez, las dos cosas a la vez. Y es increíble lo que ha logrado, esa visión que ha tenido Gallinal, que se mantiene en el tiempo y se mantiene vigente. Pero el vínculo con el Palacio Legislativo, esta casa, ha sido permanente. En el año 98, en el marco de los 30 aniversarios, el Parlamento hace una ley y establece el Día de la Vivienda Rural, el 17 de mayo, que fue el día de creación de MEVIR, homenajeando a MEVIR y a don Alberto Gallinal Heber, declarando a nivel nacional el día 17 de mayo, y acá tenemos el gusto de varios legisladores que estuvieron presentes, las vueltas de la vida. Hoy tenemos al exdiputado Bernardino Ayala, integrante de MEVIR, que fue el miembro informante de esta ley cuando se aprobó. La historia continúa y en el 2010 el Parlamento da un paso más y cambia el nombre de MEVIR y ya empieza a llamar MEVIR don Alberto Gallinal Heber, un reconocimiento sin dudable al padre y al impulsor de MEVIR, y un reconocimiento que hizo nada menos que el Parlamento a nuestro fundador, y en lo personal, que tanto nos ha inspirado en ver cómo hay que tener esas políticas sociales en el medio rural y en particular en las localidades más pequeñas. Por supuesto queremos ir a localidades más grandes, pero nunca perder ese objetivo de que ahí tenemos que estar presentes. Y para terminar el recuento de las leyes, la LUC de este gobierno reconoció que MEVIR era un instrumento válido y amplió su objetivo territorial. Ahora MEVIR puede ir a ciudades de mayor población. Antes podíamos ir a ciudades de 5.000 habitantes, ahora vamos a ciudades de 15.000 habitantes. Es un desafío muy importante, que lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad en conjunto con el Ministerio de Vivienda, pero también habilitó que ante emergencia habitacional podemos trabajar en varios lugares del país y en ellos justamente, que después desarrollaremos la idea, en asentamientos de la mano del Poder Ejecutivo y concretamente del Ministerio de Vivienda como brazo ejecutor. Yo quiero recordar cuáles son los pilares fundamentales de MEVIR que estableció nuestro fundador, que hoy siguen tan vigentes como hoy, es una línea de acción. Son pilares que son hasta de cómo comportarse en la vida. El concepto de la austeridad, de la ayuda mutua, de la solidaridad y la superación.
Eso se ve reflejado en los funcionarios de MEVIR, en los participantes de MEVIR, continuamente. Continuamente se ve esos pilares y que cuando uno llega a la institución enseguida se le impregnan a uno y entiende que tienen que ser no solamente en MEVIR, sino en la vida diaria de uno los mismos. Quisiera hablar de los números históricos de MEVIR. Podemos hablar que MEVIR ya tiene 32.000 viviendas nuevas. La 32.000 la inauguramos en principio de este año con la ministra. Fue viviendas sustentables en madera, una nueva tecnología. No es casualidad, siguiendo innovando como planteaba nuestro fundador. 41.000 soluciones habitacionales en todo el país. Cuando digo todo el país, en más de 400 localidades hay planes de MEVIR. Y muchas de ellas, capaz que mucha gente no conoce los nombres y las localidades, en lugares que solamente llega a MEVIR y no llegará más nadie. Y cuando llega a MEVIR no llega para construir vivienda, llega como presencia del Estado para construir comunidad. Esto ha beneficiado a más de 145.000 ciudadanos uruguayos. Podemos decir que MEVIR es el departamento número 20, disperso entre las viviendas, la cantidad de gente, la estructura comunitaria que hemos dado. Es un departamento disperso, pero al fin y al cabo un departamento. Pero ¿cómo ha sido el éxito de este MEVIR? Yo uno plantea, ¿por qué ha tenido este éxito MEVIR? Por los funcionarios que conformaron MEVIR, que los conforman, los funcionarios de obra, los administrativos, las familias participantes. Y acá me detengo un detalle. Digo participantes y no beneficiarios. En MEVIR las familias trabajan, construyen su vivienda, esfuerzo compartido, solidaridad, austeridad, superación, los pilares de MEVIR. Por supuesto que el beneficiario en nuestros programas será importante, pero en MEVIR no hay lugar para el beneficiario, hay lugar para el participante. Y por último, los socios estratégicos que tiene MEVIR para ese éxito. Y ahí me detengo puntualmente con las intendencias, en conocer su realidad social, en darnos tierra para construir, facilitarnos en todo lo que es la infraestructura comunitaria y vial, social, el hacerse cargo después del alumbrado público, la recolección de basura, ahora junto con los municipios también. Eso es muy importante y quería destacarlo. MEVIR a lo largo del tiempo se ha convertido en una política de Estado, es indudable. Pero a mí me gusta decir que MEVIR ha evolucionado y se ha convertido en una política país. Y cuando digo política país, digo que, ¿por qué política país? Porque la gente lo ha hecho suya, la herramienta de MEVIR. Ejerce un control social sobre la herramienta, que la herramienta sea cuidada y que no se desvíe sus fines. Eso es sentido de pertenencia y en esa línea tenemos que trabajar en muchas políticas sociales habitacionales, como puede ser el tema de asentamiento. Primero una política de Estado, como viene trabajando el Ministerio de Vivienda, para después convertirse en una política país. Ya haciendo un recuento de lo hecho en el 2021, podemos decir números sencillos que lo va a entender. Se hicieron casi 900 soluciones habitacionales en el 2021, en 30 planes de obra ejecutados, más de 24 horas por convenio. Cuando hablo de obras convenios es una policlínica, un centro CAIF, un destacamento policial, un cuartelillo de bomberos. A su vez también redes de saneamiento, que la semana pasada inauguramos una red de saneamiento y agua potable para toda una localidad, como es Mones Quintela, en Artigas. Decíamos con la ministra, una localidad 100% saneada y con agua. Vaya, si eso es cambiar salubridad ambiental y calidad de vida. En el año pasado se beneficiaron a más de 5.000 personas en MEVIR de esta manera. Después está el tema de las escrituras de vivienda, porque la gente después que accede a la vivienda tiene que pagarlo durante 20 años. Y sí una responsabilidad de MEVIR muy importante, después otorgar el título de propiedad, que la gente tenga la certeza jurídica que esa vivienda es de ellos, que es parte de su patrimonio social y también económico. Y el año pasado se escrituró un 55% más del promedio de los últimos años. Casi 700 escrituras, siendo un año récord en la historia de MEVIR en sus 55 años. 2.423 personas pasaban a ser propietarios de sus viviendas. Preocupación que teníamos de cumplir con la gente cuando cumple, porque la ayuda mutua no termina con la obra, continúa con el pago de la vivienda para que más ciudadanos puedan acceder a su vivienda. Después nos preocupamos mucho con el tema de la vivienda presunto uso irregular o vacía, esa preocupación. Hemos hecho cerca de 300 acciones judiciales con el debido proceso para recuperar esas viviendas. El año pasado recuperamos más de 50 viviendas y fueron readjudicadas porque no puede haber una vivienda vacía. No puede haber una vivienda vacía a recorrer porque ante la falta de viviendas no hay nada peor que eso. Innovación. Si hablamos de innovación tenemos que hablar de Gallinal.
Desarrollamos nuevamente un programa que se llama Pequeñas Grandes Obras Rurales, apoyo al pequeño productor, desde un galpón, un pozo de agua, un corral de ganado, un contrapiso. Son pequeñas obras seguramente para la gente montevideana, metropolitana, me incluyo, no le da la verdadera dimensión, pero para ese pequeño productor es mejores condiciones laborales de vida y de arraigo. Este programa se desarrolló en San José, se viene desarrollando con gran éxito, en conjunto con el Ministerio de Ganadería y Colonización, estos organismos que se dedican al mundo agropecuario, pero realmente entendemos que la vivienda es muy importante, pero no es lo único para el arraigo. ¿Qué hablar de las construcciones en madera? Un tema que el Ministerio de Vivienda y en particular la ministra del primer día que llegaron lo mencionaron y lo hemos desarrollado en conjunto con otros organismos, Ministerio de Vivienda, la ANB, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, la propia Intendencia de Rivera, y dio sus frutos. Inauguramos el primer plan nucleado de viviendas sustentables en madera en Rivera al principio de este año como plan piloto, pero podemos ya decir que los primeros informes que tenemos que reducimos el tiempo de obra un 50%, los costos un 40%, y no solo no perdimos calidad constructiva, sino que la aumentamos, en un concepto de sustentabilidad entre líneas de acción, la ambiental, la social y la económica, porque reducir el tiempo de obra implica que las familias tengan que hacer un menos esfuerzo físico y menos tiempo dedicarles a obra para dedicarle más tiempo a su trabajo y a su familia. Y será importante, y podemos decir que ya está en curso un nuevo plan, dos nuevos planes de vivienda de madera, en Cuaró, Artigas y Las Flores Rivera. Y seguramente acá estamos hablando, vamos a pedir un refuerzo presupuestal para poder seguir trabajando con las viviendas de madera en todo el país. También de innovación, el hormigón celular, que no es una cosa nueva en el mundo, pero nueva para Uruguay, un material innovador de alta calidad constructiva. Estamos haciendo dos planes en Florida, en Carral e Independencia, donde ya tenemos los primeros resultados, un 30% de reducción de tiempo de obras, aumentando claramente la habitabilidad de las viviendas con el hormigón celular, y se van a inaugurar el próximo 26 de mayo, ya se inaugura el primer plan en Cardal, donde van a ser entre viviendas dispersas y viviendas nucleadas, 46 viviendas, que va a ser muy importante para fomentar este material y que se empiece a fabricar y construir cada vez más con este material, no solo en MEVIR, sino en todo lo que es el sistema público de vivienda. De que llegamos a MEVIR, hemos implementado la política institucional, construimos comunidad. MEVIR no puede construir solo. Ir solo a cualquier lugar es limitar la posibilidad de que tener más personas que sean beneficiadas por MEVIR. En ese marco hemos hecho una cantidad de convenios con varias organizaciones como las Intendencias, ACE, ANTEL, ANEP, el SODRE, es un capítulo aparte, y Mujeres, MIDES, una infinidad de instituciones, que eso ha permitido hacer una cantidad de obras con factura comunitaria, ayudar al arraigo, como hablábamos recién. El año pasado hicimos 24 horas por convenio beneficiando a 800 personas de esta manera. El SODRE, es un capítulo aparte, fue llevar la cultura en las inauguraciones de MEVIR, ver esos niños y esas niñas y esos jóvenes viendo un espectáculo artístico que seguramente no tenían cómo verlo, y tal vez, seguramente alguno de esos niños sueñe también conocer a algún bailarín y alguna bailarina, y no solamente un jugador de fútbol o un deportista de élite. Creo que ha sido muy importante. El tema de comunicación en MEVIR, hemos trabajado fuertemente con el tema de la comunicación, porque nuestro deber es comunicar e informar lo que hacemos y lo que no hacemos. En ese marco hemos desarrollado una aplicación para celulares, sí, una aplicación para celulares para MEVIR, público de interior. Mucha gente no entendía cuál era el público objetivo. Con nuestro propio equipo de MEVIR, en un año, ya podemos decir que esa aplicación es para avisar cuando hay una vivienda vacía, si hay un proyecto irregular, pagar la cuota de MEVIR, inscribirse en los planes. Voy a tirar 2 o 3 números rápidos. Ya el 13% de la gente, de los participantes de MEVIR, paga por la aplicación de celular de MEVIR. Podemos decir también que el 70% de las denuncias de que nos avisan que hay una vivienda vacía o proyecto irregular, el 70% viene por la aplicación. Eso es una trazabilidad, es una responsabilidad porque nos queda información. Después tenemos que ejecutar esa información, pero también queda registrada si somos eficientes o si no somos eficientes. Eso es control social, eso es darle más herramientas a la gente que pueda tener un control social sobre nosotros. Un teléfono institucional, MEVIR no tiene un teléfono institucional.
17, 5, 17, la fecha de MEVIR, para que nos reclamen, para que nos tiren de la oreja si nos tienen que tirar fácilmente. O también nos pueden decir que vienen las cosas bien, para darle más herramientas para eso. La imagen institucional se ha modernizado. La famosa revista La Hornera de MEVIR ya no es más en papel, es digital, se difunde más rápido, es más amigable con el medio ambiente y muchísimo más económico. 10 veces menos costo de lo que teníamos y seguramente mucha más difusión de la que tenía. También las facilidades de pago. Nos encontramos en MEVIR que para pagar un recibo había que esperar un recibo que llegara del correo hasta la casa de la persona. Y está bien, lo seguimos haciendo. Pero ahora simplemente con la cédula de identidad podía ir cualquier red de cobranza, pagar con la cédula y hasta pagar más de una cuota. Eso es conocer la realidad al interior del país, que no se puede esperar un recibo y si uno quiere pagar por adelantado, porque los participantes de MEVIR están vinculados con el medio rural, las AFRAs que ganan dinero puntualmente y quieren adelantar el pago. Hay que darles facilidades. Si lo pueden hacer, y si no, no, pero hay que darles instrumentos. Y para terminar el capítulo del 2021, quiero hablar de la reorganización institucional que hicimos, pequeñas cosas que hicimos. Un área de planificación estratégica. Nos permite planificar las obras de este periodo y dejar encaminada para la próxima administración. Si es una política de Estado, una política de país, tenemos que dejar las cosas para el que venga sea más fácil que para el que recibió. Siempre dejar que siga avanzando la institución y dejar mejor la institución de lo que uno la recibió. Creamos la cartera de tierras. No había cartera de tierras en MEVIR, estaba totalmente desorganizada. Lo crearon los funcionarios, se digitalizó la tierra, se mapeó la información que tiene MEVIR para poder saber dónde, cómo y cómo gestionar nuestros bienes. El tema de la implementación de un sistema de información geográfico actualizado de todas las viviendas de MEVIR, como el método BIM de construcción, una plataforma que permite desarrollar mejores proyectos y que eso repercute en tener presupuestos de obra mucho más controlados y monitorear que los presupuestos no se desvíen de sus ejecuciones. Y por último, reconstruimos el sector jurídico notarial. Increíblemente estaba disperso, desarmado. Lo reconstruimos y un efecto inmediato. Pudimos decir que hicimos la mayor cantidad de escrituras de vivienda en un año, en la historia de MEVIR. Eso es un efecto inmediato de reconstruir un sector jurídico notarial. Por supuesto, también muchos sectores de MEVIR y funcionarios colaboran con otras áreas, pero era fundamental esa área. Ya pasando a lo del 2022, lo que tenemos planificado y lo que queremos hacer. Tenemos 5 líneas de acciones. La primera, una búsqueda de nuevas formas de financiamiento. Hay que seguir siendo innovación, siendo innovador, siendo creativos y viendo cómo podemos avanzar para dar más soluciones habitacionales a la población objetivo de MEVIR. Consolidar a MEVIR como brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda en sus políticas habitacionales, en 2 líneas, con la dirección de la vivienda en el tema de mitigación, familias más vulnerables sociales en el interior profundo, en situación de emergencia habitacional. Y la nueva y la novedosa, con la Dirección de Integración Social y Urbana, con el tema de asentamientos, donde MEVIR va a trabajar en marco normativo de la LUC, como decíamos, como integrante del sistema público de vivienda, en todo lo que el Ministerio de Vivienda disponga y precise también el país en esa situación. Recordar que Gallinal y MEVIR arrancaron radicando asentamientos rurales, porque el flagelo en el 77 era el asentamiento rural, no era el urbano. Hoy la realidad ha cambiado. Y creo que la realidad también del interior ha cambiado con MEVIR. Tenemos que dar un paso más. Y seguramente mucha gente diga, MEVIR se va a meter en asentamientos. Yo estoy seguro que si Gallinal estuviera, ya lo hubiera hecho. Llegamos tarde nosotros a este tema. Estamos llegando ahora y lo importante es que vamos a hacerlo en conjunto bajo las directivas del Ministerio de Vivienda. Que hablar de la integración y profundización de la temática de género. Hemos desarrollado programas, los venimos desarrollando con diversos organismos, en un marco de una realidad. El 60% de las participantes de MEVIR son mujeres. Por eso ese foco y por eso ese tema de atención. Desarrollar esos programas de la mano con el MIDES, con Mujeres y otros organismos del Estado para poder entender nuestra población y nuestras principales participantes. La construcción de comunidad sustentable, como hablábamos. No perder de vista la sustentabilidad de la comunidad. 3 líneas de acción claras, la social, la económica y la ambiental. No es una contra otra, es una más otra. Y esa es la línea de acción. Y la última línea de acción, la que ya veníamos desarrollando, es la de construir comunidad, seguir trabajando en equipos, seguir desarrollando. Y en ese marco podemos decir que este año va a ser el año récord de obra de infraestructura comunitaria, con
casi 80 obras por convenio, como ya han visto, de policlínica, destacamentos policiales, cuartelillo de bomberos, con colonización. Y este quinquenio va a ser, en la historia de Mevir, la mayor cantidad de infraestructura comunitaria que va a quedar en el interior y en las localidades. Hablemos de vivienda. Ya tenemos en curso 25 planes de vivienda, más 13 planes que están llamados en este momento que se van a sumar. O sea, vamos a tener casi 40 planes de vivienda en este momento, en todos los departamentos del interior, en forma casi simultánea, donde vamos a desarrollar casi 900 soluciones habitacionales este año, y muchas de estas obras continúan el año que viene. Como decíamos, ya se van a inaugurar este mes, en el marco aniversario, Cardal, Florida, con el hormigón celular, y el 19 de mayo, en Blanquillo, Durazno también. Tenemos 22 planes previstos para escriturar viviendas, seguir entregando el título de propiedad a esas familias, ser responsables de Mevir. Si cumplieron con Mevir, tenemos que cumplir con las familias. Y eso es un objetivo nuestro. Entregarle a esas familias la seguridad jurídica que esa vivienda es de ellos y nadie tiene el derecho a sacársela. Seguir desarrollando los conceptos de Mevir urbano. Por un lado, los asentamientos y por otro lado, las ciudades grandes. San Ramón, Sauce, Castillo, Rocha. En esa línea seguiremos trabajando. Para finalizar, ¿qué queremos de Mevir? Cuidar el prestigio social que tiene Mevir ganado en 55 años, una obligación y un deber moral, y sobre todo convertir a Mevir en el referente institucional de políticas sociales habitacionales y de construcción comunidad a nivel de todo el país. Ya no solo en el medio rural, sino también en el urbano, con esa visión innovadora que tenía nuestro fundador, don Alberto Gallinal Heber. Como decía él, aún falta mucho por hacer, pero vamos avanzando. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón, señor Presidente de Mevir, arquitecto Juan Pablo Delgado, legisladores, autoridades que nos acompañan en el día de hoy, amigos todos. La verdad que es un verdadero honor estar aquí, en esta Cámara de Representantes, en la antesala de la Cámara de Representantes, homenajeando en definitiva a un gran hombre como es don Alberto Gallinal Heber, porque hablar de la vivienda rural es hablar de don Alberto Gallinal Heber. Tuve la oportunidad de niña, de adolescente, de conocerlo ya en una avanzada edad y mantener algunas conversaciones con él que realmente recordarla me emociona y me hizo amar lo que era Mevir. Y hoy estoy del otro lado, digamos, del mostrador, viviendo Mevir. Y realmente creo que lo que yo recordaba de niña es mucho más. Este hombre, que fue un gran visionario, sin lugar a duda, un hombre que puso el tema de la política, de la vivienda como política de Estado sobre la mesa, nos ha enseñado, nos ha dado las herramientas para seguir avanzando y trabajando en el tema. Esta comisión honoraria ha construido a través de la ayuda mutua. Y no solo los funcionarios de Mevir, sino también a los futuros participantes de Mevir. La ayuda mutua es fundamental, porque Mevir no solamente y nada menos da la llave de una vivienda. El participante en Mevir es parte de la vivienda, construye la vivienda, pone su ladrillo, le da vida a esa vivienda. Y como bien ha dicho el señor presidente, esa ayuda mutua se mantiene a lo largo del tiempo, porque esa ayuda mutua, ese pago por esos años, es también una gran cadena en la cual va a permitir que otros participantes actúen en Mevir, que otros participantes puedan integrar nuevos núcleos de Mevir. Pero no hay milagros sin esfuerzo, y la ayuda mutua es un sistema solidario, participativo, que le da dignidad y responsabilidad a esa familia que va a construir el bien, la casa. Para Mevir, la familia es fundamental. Para Mevir, la mujer que integra la familia es fundamental. Pero no solo de ahora, ya en los 60, desde el inicio de Mevir, la mujer tuvo un rol importantísimo en lo que es la construcción de Mevir. Mevir, que en su origen
inició como la erradicación de la vivienda insalubre rural, pensado en el jornalero rural. Pero pasado el tiempo le hemos querido dar una ampliación aún mayor, porque como bien decía el presidente, MEVIR no es solamente la casa, MEVIR es el galpón, MEVIR es el cobertizo que va a guardar las herramientas y la semilla que vamos a plantar el día de mañana. MEVIR es la fuente de agua, el pozo de agua, es el alambrado. Entonces, ahí surge el MEVIR productivo que le hemos dado en este quinquenio nuevamente el impulso porque consideramos realmente importante. Va de la mano de esa gente, de ese pequeño productor que el día a día hace el cambio al Uruguay. Y hoy a través de la Ley de Urgente Consideración hemos ampliado aún más el ámbito de actuación de MEVIR. MEVIR no actúa solamente hasta 5.000 habitantes como era original, sino ahora nos permite ir hasta 15.000 habitantes. Por ejemplo, hoy abarca el Chuy. Vamos a estar presentes en el Chuy, que es una zona que nos han reclamado, porque es otra de las cosas que tiene MEVIR. En esas recorridas, en ese interior profundo que estamos continuamente andando, la solicitud de nuevos núcleos de MEVIR es casi permanente. La obra habla por sí sola. MEVIR también integra el sistema público de vivienda y ese relacionamiento interinstitucional en el marco de ese entre todos es lo que le permite justamente participar en lo que decía el presidente, en policlínicas, en CAIF, en destacamentos policiales. Realmente elementos importantes para esa zona rural. Y obviamente ahora también a través de la rendición de cuenta pasada va a poder participar en ese fideicomiso, en ese avanzar, como lo vamos a llamar, que vamos a dar en la presentación en sociedad este próximo viernes 13 en Torre Ejecutiva para seguir avanzando en el tema de asentamientos. Es realmente una gran innovación y yo también comparto lo que decía Juan Pablo Delgado, que creo que si don Alberto estuviera acá estaría totalmente de acuerdo que estuviera actuando en los asentamientos irregulares que nos afecta hoy día. De esta forma, MEVIR no es simplemente y nada menos que dar una casa. MEVIR construye comunidad. Y creo que nada mejor que honrar la figura de don Alberto, honrar la obra, este gran legado que nos ha dado, es darle esa nueva energía, con nuevos sistemas constructivos, participando en esa ampliación de sectores y sobre todo pensando en los frágiles del interior del país. Ojalá que ese espíritu emprendedor que tuvo don Alberto nos ilumine a MEVIR, a todos nosotros en el momento de actuar, porque de ello depende que muchos ciudadanos, compatriotas que están en un estado de fragilidad, vean su casa digna, su calidad de vida, como decía recién el presidente, en esa localidad de Montes Quintela, una localidad de 600 personas, una localidad que está a 20 kilómetros de Bella Unión, pero que sin lugar a duda en esa reunión que mantuvimos el año pasado con las fuerzas vivas del lugar, nos decían el problema de la falta de agua. Hoy día, la falta de agua, cuando estamos con una pandemia que nos exigen justamente aún más cuidados para la higiene, pero también esa agua vital para la salud, el saneamiento. Y yo en esa oportunidad dije que evidentemente va a haber un antes y un después en Montes Quintela de la actuación de MEVIR. Y realmente me siento orgullosa de que hemos podido dar el 100% de agua potable y saneamiento para esa localidad. Señor presidente, felicitaciones por estos jóvenes 55 años. Felicitaciones también a la directiva del CNH, felicitaciones al funcionario, a todas las personas que actuaron en MEVIR, que actúan en MEVIR, porque creo que es el esfuerzo conjunto de cada uno de ustedes. Y mi compromiso de seguir avanzando. MEVIR recién empieza.
señora ministra de Vivienda, querida Irene, señor presidente de MEVIR y equipo presente. Además, vemos entre el público gente que formó parte de los directorios de una institución por demás querida por la sociedad. Señor presidente del Congreso de Intendentes, señores autoridades del Correo, compañeros legisladores de ambas cámaras, amigos y amigas todas, vaya si ha sido muy buena la idea de poder tener como espacio físico al Poder Legislativo para esta conmemoración de un hombre político de gran compromiso social. Y en ese sentido, cuando uno observa esta sala, no deja de pensar lo que significan los organismos públicos, instituciones públicas, la institucionalidad pública en la comunidad. Y yo me arriesgo a decir que MEVIR es una de esas instituciones que con solo mencionarlo ya acapara la atención y el afecto en esta casa. De hecho, el compromiso permanente que, como decía el relato del presidente MEVIR, hemos constatado de los parlamentarios de todo el país, cuando en instancias importantes hay que jugársela por MEVIR, no dudan en decir que está como va a estar este año, sin lugar a dudas. En ese sentido, hablar de MEVIR, si se me permite, es mucho más que hablar de una vivienda, es hablar de un hogar, que tiene otra connotación, porque conlleva el cariño, la esperanza, el desarrollo de la familia. Sabemos lo que significa para ese 60% de mujeres el saber que tienen la estabilidad con sus hijos, de poder fortalecer ese núcleo familiar en torno a ese hogar. Y si al hogar le agregamos la construcción de comunidad, implica sin lugar a dudas algo indispensable en estos tiempos, la integración social. Concepto que ya desarrolló sin lugar a dudas el fundador de MEVIR cuando visualizaba el drama que significaba desde el punto de vista social esa fragilidad en el ámbito rural, que tiene que ver con el pensar en la dignidad, que tiene que ver con el pensar una mejora de calidad de vida de los compatriotas que habitan en todo el territorio nacional. Por lo tanto, hoy hablar de MEVIR implica hablar de políticas públicas que realmente interpretaron la realidad social en su origen, pero también hoy. Porque podemos percibir por ese trabajo incansable, que además, si se me permite, cuando uno ve las autoridades de los organismos y la presentación que hacen públicamente, en este caso de una red de cuentas, uno ve en el actual presidente y su equipo, yo diría, una admiración por esta herramienta que traslada cada vez que presenta la rendición de cuentas, pero fundamentalmente los proyectos de futuro. Y además ese trabajo permanente con el Ministerio de Vivienda, que sin lugar a dudas hace precisamente que ese estatus que merece MEVIR en el plano de la institucionalidad de la vivienda sea hoy netamente visible en ese trabajo permanente que nosotros hemos constatado a lo largo y ancho del país entre la señora ministra, que representa esta cartera tan importante que rige la política de vivienda del país, con MEVIR. Y eso no se da porque sí, porque hablar de descentralización en las políticas públicas, mucho más en materia de vivienda, tiene que tener como actor principalísimo MEVIR. Si es que precisamente
consideramos la descentralización como una herramienta fundamental para aterrizar en los territorios las políticas nacionales. Así que no podía haber otra casa mejor que esta para esta conmemoración. Y el agradecimiento porque también en estos pocos años de trabajo conjunto, que se nota el compromiso, que se nota el crecimiento, se nota también algo que nos parece muy importante: el ayornamiento real necesario de una institución pública que interpreta la realidad social y que no se queda en el tiempo. Así que yo agradezco que estén aquí en la Casa de la Democracia, rodeado además por legisladores y legisladoras de todos los partidos que saben el rol que ustedes cumplen a nivel nacional y que están llamados a cumplir en los tiempos que vienen. Y por supuesto, la ministra decía, esto recién empieza. Sepa usted, señor presidente y equipo, que puede contar con nosotros por muchos años más de éxitos.